Muy bien, ¿qué tal? Pues nuevamente ahora hablando sobre la implementación y usos del portafolio digital, vamos a colaborar nuevamente con su amplia experiencia. Creo yo que podemos dar diferentes perspectivas, sobre todo pues conociendo que la doctora Guadalupe se orienta al diseño gráfico, la doctora Adelaida hacia la pedagogía y bueno, Silvia como parte de la expertise en la tecnología educativa. Creo que nos podemos pues en este momento enfocar sobre todo desde su ámbito, a dar respuesta a una pregunta que en la red se lanzó a personal profesionalizante del área de la maestría en tecnología educativa y de los diferentes posgrados que tienen como inquietud lo siguiente. Se preguntan qué estructura debe tener el portafolio digital de un diseñador gráfico. Me gustaría, no sé si pudiéramos comenzar con la doctora Guadalupe, por favor. Bien, no existe desde el punto de vista del diseño gráfico una estructura clara o digamos una receta para estructurar un portafolio. En principio, sí debe haber un orden en la presentación y debe ser fácil la navegación a través del portafolio. Pero depende mucho de la especialidad del diseñador, porque, pues bueno, un diseñador gráfico puede especializarse en cartel o en editorial o en señalética, es decir, hay varias especialidades, pues es que va a ordenar su portafolio de esa manera. Alguna cuestión que sí es muy importante es que demuestre sus fortalezas, ¿no? En general, yo he visto mucho que la recomendación es escoger los mejores trabajos para mostrar y no mostrar todos los que uno tiene, ¿no? Escoger los trabajos más importantes, de preferencia del más importante, digamos, el que se hizo para el cliente más importante o el que ha tenido mayor difusión, así. Y ese es el que se pone primero y después ya los demás, ¿no? En mi opinión es un buen consejo. Por otra parte, pues considerar el uso que va a tener ese portafolio y a qué cliente lo quieres dirigir. Si es buena idea mirar qué tipo de mercado es al que tú quieres acceder y con base en eso ir organizando tu portafolio. Por otra parte, pues también es conveniente complementarlo con un currículum vitae, ¿no? Porque a veces los diseñadores partimos del principio de que mostramos las imágenes y todo el mundo nos va a entender, ¿no? Y no, sí hay que tener como una explicación para el que lo ve, que evidentemente el que te va a contratar no es diseñador, para que sepa a qué se está refiriendo, cuál es la importancia de ese trabajo, qué fue lo innovador, qué fue lo creativo. Y dentro de todo esto, pues algo que es muy, muy importante es que se vea serio, ¿no? Que el diseñador se vea profesional, se vea serio, se vea como alguien confiable, porque al final uno de los usos del portafolio es para la venta, ¿no? Evidentemente también hay un uso muy importante para la reflexión, pero yo supongo que ustedes dos van a profundizar sobre ese tema, entonces por eso no lo quiero dejar para que ustedes lo desarrollen, pero sí la venta, o sea, un diseñador gráfico en principio hace su portafolio para promoverse, para vender, para que los clientes lo vean, etcétera, ¿no? Esa sería mi respuesta. Perfecto, muchísimas gracias, doctora Guadalupe. Pues ahora desde el enfoque pedagógico, doctora Adelaida, pudiera darnos respuesta, sobre todo porque tenemos mucha gente interesada en ver ese tipo de aplicación. Digo, ya nos comentaba que es una forma de venta, una forma de dar a conocer productos, pero ¿qué pasa en términos pedagógicos en ese sentido? ¿Qué estructura pudiera tener si es que aplica, verdad? ¿Y qué usos pudiéramos encontrar en ese sentido? Claro, bien, el uso del portafolio electrónico o digital en el ámbito educativo es muy interesante. Se enmarca dentro de como una alternativa de evaluación, no una evaluación estandarizada como normalmente se hace del proceso de enseñanza y de aprendizaje, y por otra parte como una propuesta de aprendizaje novedoso, innovador. Por supuesto, dentro de este marco innovador, de esta propuesta educativa alternativa no estandarizada. Y bueno, por ejemplo, Schulman menciona que el uso del portafolio es un acto teórico. ¿Por qué es un acto teórico? Porque es un proceso completamente reflexivo, completamente reflexivo.
sí Frida Díaz Barriga hace una propuesta de cómo instrumentar o cómo elaborar un portafolio, que debe de tener unos requisitos básicos, no estandarizados, es diferente. Pero sí, por ejemplo, una presentación donde quien elabora el portafolio da una bienvenida, dice cuál es el objetivo, se presenta de alguna manera, de manera muy general. Debe de tener también algunos antecedentes o una parte donde el autor del portafolio realiza una acumulación o tal vez una historia de vida académica o profesional, cualquiera de los dos aspectos. Debe tener también algún apartado donde haya que es muy importante este aspecto de retroalimentación para todos aquellos colegas profesionales o interesados en conocer al académico, al profesor, al estudiante o al profesional, tengan un espacio donde puedan argumentar, preguntar, de alguna manera intercambiar información con el autor del portafolio. Y por último, alguna especie de contacto. A mí me interesa mucho el perfil de la doctora Guadalupe y entonces quiero tener algún contacto con ella, intercambiar información, dónde puedo localizarla, etcétera. De alguna forma, estos son algunos aspectos básicos y dependiendo de la disciplina y el objetivo para el cual esté diseñado, es que vamos a tener algunos otros elementos para la estructura. Algo que es importante y que es básico mencionar es que la elaboración del portafolio tiene una secuencia que se propone también y que, bueno, Schulman, Frida y muchos autores comentan. Debe tener esta organización, selección y sobre todo una reflexión del material que se incorpora al portafolio. Como comentaba la doctora Guadalupe, no es cualquier material, es aquel material significativo que representó algo en mi vida profesional, en mi vida académica, como docente, como estudiante, que para mí resulta significativo, es lo que voy a incorporar al portafolio. Entonces, esa parte reflexiva es fundamental. No es una acumulación de trabajos, no es una acumulación de documentos que me identifican, es una selección muy reflexiva, una organización de ese material que estoy incorporando, que es ese plus que tiene, que debe de ser muy significativo en mi vida profesional o académica. Perfecto, sobre todo que se desea compartir, ¿no? Lo interesante es la digitalización en ese sentido. Y bueno, creo que un poco dando apertura a lo que seguramente la maestra Silvia nos va a compartir, esa parte tecnológica, esa aplicación en la tecnología educativa, que pudieras pues también darnos respuesta, Silvia, en ese sentido, cómo toma vida, ¿no? En ese sentido, el portafolio, desde las tecnologías, desde un ambiente de profesores, por ejemplo, que pudieran emplearlo de alguna manera. Claro, si retomamos lo que se ha dicho y también partiendo de la intervención anterior en la que se hacía la definición justamente del portafolio digital, se mencionaba que era un espacio personal atemporal en la red. Entonces, si rescatamos eso, justamente significa que es algo individual. No puede ser armado en este momento de manera colectiva. Quizá hacia un futuro pueda moverse, ¿no? Pero por lo pronto es algo que va a rescatar al individuo, que lo va a identificar precisamente por su trayectoria en los trabajos más significativos, en su área de expertise, en su área a lo mejor significativa en cuanto al aprendizaje. Podríamos verlo de esta manera. La cuestión atemporal precisamente nos refiere que va a estar permanentemente, necesita una actualización constante. No puede ser que aquello que yo ya declaré ahorita es la parte finalizada, inamovible. Al contrario, como estamos constantemente también mejorando en nuestra propia pues, currícula académica, aquellos que se estén preparando más, aquellos que en la parte laboral han hecho nuevas implementaciones, han cambiado de trabajo o les presentan un nuevo proyecto, un nuevo reto que lo abordan así, entonces tenemos algo cambiante. Esa es la única constante que vamos a tener en este sentido, el cambio. Okay. Y la parte importante de la red, que justamente ahora se cambia de una plataforma de tenerlo físicamente y tener que cargar con él a todos lados, podemos tener ahora ese repositorio que me facilita esta cuestión. Ahora, retomando esta última palabra que he dicho del repositorio y ligándolo a lo que se ha mencionado previamente, ahora el plus o la exigencia novedosa es retomarlo como un elemento vivo. Si bien antes esta reticencia a la adaptación o al uso de los portafolios digitales, cuando se comienza a abrir este campo en las universidades, se tomaba como parte de una asignatura. Es decir, era importante que el estudiante elaborara un portafolio, pero como por cumplir con una lista de cotejo, ¿no? ¿Qué elementos sí tienes, con cuáles has cumplido? Además, tenemos que recabar evidencias para que cuando esta institución se tenga que acreditar, se vea que hay un trabajo ahí establecido. Y entonces se tomaba como solamente potencializador de competencias y una lista de cotejo. Pero ahora la invitación es a que sea un algo más, a que si ese es el espacio personal,
Puede contener cuestiones individuales, puede contener cuestiones profesionales, cuestiones incluso familiares, que pase esa tradición de generaciones o de las nuevas generaciones que puedan consultar lo que previamente se hacía, e identificar entonces también esos usos hacia una parte más introspectiva, más de qué significa esto para mí desde la arista que yo lo quiera abordar, que ese es uno de los puntos importantes, que no puede ser tampoco sin ton ni son, sino que necesita una tutoría, una guía, incluso a lo mejor se puede hablar hasta de un diseño instruccional que propicie este espacio, bien dirigido transversalmente acerca de las cuestiones académicas, de serlo así, o en ese espacio dirigido que transversalmente también permea a lo largo de una constante que tengo en mi vida, o esta búsqueda del éxito profesional, o porque es mi área de expertise, o porque va a ser mi mejor carta de presentación para conseguir un empleo. Y por último, en este sentido, tendríamos 3 tipos de portafolio. El portafolio que es meramente de colección, el portafolio que tiene un propósito, o el portafolio que está pensando hacia el público último o al destinatario final. Es lo que ahorita nos marca esta pauta de este reacomodo, de esta inserción de portafolios digitales. Perfecto. Creo que las respuestas que hemos obtenido cada uno de ustedes puede darnos una conclusión muy interesante. Creo que de entrada hay una especie de venta al público de cuestiones informativas que tú quieres aportar, ¿no? Esta venta, como bien nos comentaba la doctora, pues puede trascender a diferentes ámbitos. En el ámbito pedagógico, como lo platicaba la doctora Adelaida, pues ya puede tener una estructura. Me llamó mucho la atención, sobre todo cuando dice que a lo mejor cuestiones que te impactaron en tu vida, que permitieron trascender en algún ámbito, se pueden compartir, y de alguna manera esa venta, entre comillas, se vuelve algo como aportación al otro. Creo que las historias de vida en los diferentes sentidos van teniendo una gran oportunidad. Y bueno, el excelente cierre de todo lo que ustedes nos comentan, también aplicando lo tecnológico, creo que nos da ese ámbito dinámico, donde esta venta de diferentes cuestiones puede tener pues un repositorio digital que seguramente a futuro terminará con un diseño instruccional con intenciones muy declaradas que pudieran dar pues una estrategia incluso de esta venta en búsqueda de esa trascendencia. Muchísimas gracias.